Buenas noches. Vamos a dar inicio a lo que es la última reunión científica de este año 2013. La reunión del mes de diciembre no va a ser una reunión científica porque corresponde a las elecciones del directorio del año 2014-2016, así que todos los que son socios en el tercer martes de diciembre vamos a estar votando y no vamos a estar en una reunión científica. Pero en el día de hoy sí tenemos un tema tremendamente interesante y muy pocas veces tocado y analizado en la profundidad con que lo vamos a ver en el día de hoy. Vamos a hablar sobre defectos del piso pélvico durante el embarazo y el puerperio. Para ello tenemos el grato placer de contar con la presencia del que va a ser el expositor esta noche, el doctor Sebastián Medel. Sebastián es posbecado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde también trabaja y es actualmente académico en el campus centro de la Facultad de Medicina. Es médico asistencial del Hospital San Borja Riarán y viene llegando de un fellow de 2 años en piso pélvico en la Universidad de Toronto, donde ha desarrollado en profundidad este tema. Así que lo invitamos a Sebastián a que nos entregue su experiencia. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches a todos. Muchas gracias por haber venido hoy día. El tema que voy a exponer hoy día, espero que contemos con la colaboración de todos ustedes porque no hay mucha experiencia al respecto, sobre todo en el manejo, sobre todo en Chile y específicamente en mi hospital en el San Borja no tenemos una experiencia muy clara de qué hacer con estas patologías en las pacientes embarazadas y puérperas. Cuando pensé con el doctor Nasal qué tema presentar, yo creo que este tema es un tema bastante transversal y puede ser interesante para cualquier obstetra o matrona que desarrolle la actividad en cualquier parte de Chile, porque la tasa y la prevalencia de las patologías de piso pélvico es muy, muy importante y se la voy a ir mostrando durante la presentación. Trataré de mostrarles lo más actual y la mejor evidencia posible en cada punto que voy a hablar y básicamente voy a abarcar, exceptuando obviamente el prolapso de cúpula, voy a hablar de toda la uroginecología, porque en cualquier parte de la uroginecología puede ocurrir una paciente embarazada o puérpera. Voy a partir con 3 casos clínicos para solo ejemplificar qué es lo que nos podría ocurrir a cualquiera de nosotros en la consulta. Ya una paciente de 38 años, multípara de 2, cursando un embarazo de 26 semanas, y que le relata a usted que se siente constantemente húmeda. Es un embarazo sin complicaciones, su primer bebé actualmente tiene 3 años, pesó casi 4 kilos, un parto vaginal con forceps casi a las 41 semanas. El examen es negativo para rotura prematura de membrana y ahí la paciente los va a mirar y les va a decir, si no he roto mi membrana, entonces ¿qué es lo que sucede? ¿Y qué puedo hacer al respecto? El caso de una paciente de 51 años, que está cursando, que acaba de ser puérpera 4º día, tuvo un embarazo por IVF. El embarazo y el parto fue sin complicación, un parto vaginal. Ella recibió anestesia regional y tuvo un peso al nacer de 2 kilos 800 gramos. Ella se fue de alta el día 2 y vuelve, ustedes están de turno, y vuelve al servicio de urgencia el día 4, incapaz de orinar, dolor abdominal y flanco y febril. Ustedes cateterizan 700 cc de orina retenida, el test de orina es positivo para leucocito y nitrito. ¿Cómo deberíamos manejarla? Y finalmente el caso 3 es una paciente de 36 años cursando un embarazo de 32 semanas, multípara de 1, y ella relata tener presión pélvica, dificultad para orinar y constipación que cada vez fue empeorando en la última semana. Un embarazo sin complicaciones, el parto vaginal previo sin complicaciones, y el examen físico ustedes encuentran el cérvix cerrado pero protruyendo a nivel del introito, o sea un prolapso en paciente embarazada. ¿Qué podemos hacer? Como les decía antes, lo que voy a conversar hoy día con ustedes es una revisión de la fisiología, que esa la manejamos bastante bien, y algo que todavía no hay mucho consenso, que es el manejo de la disfunción del tracto urinario inferior, básicamente incontinencia de orina de esfuerzo, vejiga hiperactiva y retención urinaria. Y también voy a hablar un poquito del manejo del prolapso de órgano pélvico en embarazada.
y puérpera. Los cambios anatómicos que están en cualquier libro de obstetricia, básicamente aumenta, lo principal que pasa con los riñones es que ascienden, crecen, aumenta la tasa de filtración glomerular hasta en un 50%, y con un flujo plasmático renal que también ha aumentado, disminuye la CREA, la urea. Hay una hidrouréter fisiológico que se ve hasta en el 90% en el tercer trimestre, especialmente a derecha. La vejiga asciende anteriormente y también hay una hipertrofia del detrusor. La uretra, debido a esto, la uretra se estira, hay hiperemesis y se vuelve más congestiva. Todo eso, sumado, se refleja en un aumento de la producción de orina, y el efecto compresivo del útero grávido en la vejiga nos lleva a una frecuencia, urgencia y nocturia, que no sabría si llamarla fisiológica, pero les voy a mostrar después en un gráfico. La gran mayoría de las pacientes presentan al menos frecuencia aumentada durante su embarazo respecto a pre y posparto. No está muy claro cuál es el mecanismo fisiológico de las patologías de piso pélvico, qué es lo que realmente sucede, pero sí se tiene claro que el principal daño es debido al estiramiento, compresión, desgarro muscular, nervioso y de tejidos conectivos debido al peso del útero sobre el piso pélvico, y principalmente debido al paso del recién nacido por el canal de parto. Y también debido a nosotros que hacemos forceps, episiotomía y ponemos anestesia. Todos esos factores son los que influyen en mayor incidencia de patología. El nervio pudendo, el más importante en nuestra área, es un nervio que sus ramas perineales inervan la musculatura estriada de la uretra y también el pubococcigio. Y este nervio, al pasar por cuando se dobla alrededor de la espina ciática y entra en el canal pudendo o canal de Alcock, se comprime. Esa compresión se ha demostrado que lleva a un aumento de la prolongación de la latencia motora hasta en un 40% de las pacientes en parto vaginal. Eso no se observa en pacientes con cesárea electiva y sí se observa en pacientes que han tenido cesárea con trabajo de parto previo. También se observa un daño en nervio pudendo en mayor en pacientes multíparas, pacientes que se usó forceps y en un segundo estadio prolongado. El 60% de las pacientes tiene una resolución completa 2 meses posparto, pero se han hecho estudios de seguimiento 5 años, donde se puede observar hasta un 36% de daño del nervio pudendo, un daño persistente en los estudios fisiológicos musculares que se han hecho. Este es un ejemplo de lo que estoy diciendo, cómo disminuye la fuerza del piso pélvico. Al dañar el nervio pudendo, disminuye la fuerza del piso pélvico. La primera semana posparto, de parto vaginal, en todas las pacientes se observa un descenso de la fuerza después del parto vaginal comparado con la cesárea. En el puerperio, entre las 6 y 10 semanas, no se observan diferencias significativas respecto a valores antenatales, pero hay un seguimiento que se publicó en el 2012 de hasta 11 años de seguimiento después de un primer parto, donde se observa que la fuerza del piso pélvico se ve disminuida principalmente en pacientes que han tenido forceps. Esto es lo que mide fuerza. Esta es una paciente que tuvo una cesárea electiva sin trabajo de parto, y esta es una paciente que tuvo trabajo de parto, parto vaginal con forceps. Se ve claramente un descenso de la fuerza. Este trabajo fue con 700 pacientes, así que bastante, y prospectivo, así que bastante buen trabajo que se presentó. Respecto a la episiotomía medio-lateral, está claro que daña, es un corte muscular, daña la musculatura y está asociada a menor resistencia del piso pélvico. Se puede ver que hay una diferencia significativa cuando se compararon en 250 pacientes en grupo A con episiotomía y 260 pacientes en grupo B sin episiotomía. Se ve un descenso de la fuerza que es significativa. Sin embargo, la episiotomía medio-lateral no está asociada a incontinencia o prolapso. O sea, si vamos a hacer una episiotomía medio-lateral, no hay evidencia suficiente de que vamos a tener mayor tasa de prolapso en el futuro. Pero sí existe un daño oculto identificado por resonancia nuclear magnética y ultrasonido,
La principal etiología de estos daños ocultos son pacientes que han tenido forceps, donde hasta en un 90% de las pacientes se observa un daño persistente, y en pacientes con una segunda etapa del parto prolongada. Si tomamos a todas las pacientes que han tenido parto vaginal, un 24% de estas pacientes va a tener un daño oculto del elevador del ano y del coccigio, y esto lleva a una mayor incidencia de incontinencia de orina y de prolapso. Respecto a la incontinencia de orina, según la publicación del año 92, la paciente durante el embarazo, antes del parto, tiene un 32% de prevalencia de incontinencia de orina. En el posparto temprano, los primeros 3 meses, un 7% de los pacientes pueden desarrollar incontinencia, pero a los 12 meses posparto, solo una pequeña proporción persiste en sintomática, y si es que tuvieron durante el embarazo, y si desarrollaron incontinencia en el posparto, 24% de estas pacientes van a ser sintomáticas. 5 años posparto, el mismo grupo publicó después un seguimiento en este mismo grupo de pacientes 5 años después, encontró una incontinencia global de un 30%. Si las pacientes habían remitido a los 3 meses posparto, un 40% de ellas 5 años después estaban incontinentes. Si las pacientes a los 3 meses persistían incontinentes, un 92% de ellas a los 5 años son incontinentes. Eso es súper importante porque es uno de los pocos trabajos que nos permite determinar un factor de riesgo para desarrollar incontinencia en el futuro. Es algo muy parecido a la diabetes gestacional, que una paciente embarazada que tuvo diabetes gestacional durante el embarazo tiene una mayor probabilidad de desarrollar diabetes en el futuro, eso lo sabemos. Algo parecido sucede con la incontinencia. Si la paciente tuvo incontinencia durante el embarazo, quiere decir que tiene mayor posibilidad que la población general de desarrollar incontinencia. Por lo tanto, en el segundo embarazo, ¿hacemos cesárea o parto? Es una pregunta que se hace en todos los congresos, todo el mundo, y vamos a tratar de responderlo hoy día. Existen muchas cosas más que el parto. Hay un rol combinado, alto nivel de relaxina, el índice de filtración glomerular aumentado, aumento de la movilidad del cuello vesical, el útero grávido que comprime el piso pélvico y los cambios en tejido conectivo, que en su conjunto llevarían a una mayor tasa de incontinencia de orina en el embarazo. Los factores de riesgo, claramente el parto vaginal, y dentro del parto vaginal el subgrupo parto instrumental, la paridad y recién nacidos de alto peso. Yo agregaría también obesidad de la madre, pero no está muy demostrado que el paciente que suba mucho de peso durante el embarazo desarrolle incontinencia. ¿Cuál es el rol del parto vaginal? El parto vaginal produce un daño muscular y neuromuscular del piso pélvico, daña la fascia suburetral, daña los elevadores del ano. Si agregamos una episiotomía, va a dañar más todavía los músculos. Los estudios urodinámicos en paciente embarazada y puérpera valen 0, no tienen ninguna validez, pero sí cuando se han hecho, se ha demostrado que hay una disminución en lo que se llama primera sensación, que es lo que se mide en urodinamia, y también disminuye el deseo miccional intenso, o sea, cuando la paciente dice que ya no puede aguantar más, ese está disminuido, porque la compliance de la vejiga es mucho mayor en las pacientes embarazadas. También disminuye la capacidad cistométrica máxima. El manejo, tenemos 3 brazos grandes: anteparto, intraparto y posparto. En el anteparto, además de cambiar los estilos de vida, los dispositivos antiincontinencia, entre ellos hay un pesario que tiene un dispositivo antiincontinencia, el uso de pañales, el uso de cateterización, pero el que sí se ha demostrado que sirve, sobre todo en primer embarazo y en muchos países de Europa, es norma nacional, es el entrenamiento de la musculatura de piso pélvico. Esta es una revisión Cochrane donde compara en 8.500 pacientes, comparar el efecto del ejercicio de piso pélvico, mujeres pre y posparto, y se demostró que las pacientes sin incontinencia de orina previa, en las que se randomizaron para ejercitación de piso pélvico, tienen un 30% menos probable de reportar incontinencia de orina hasta 6 meses posparto. Y las pacientes con incontinencia a los 3 meses posparto que recibieron ejercicio de piso pélvico son menos
probable que reporten incontinencia al año. A largo plazo no hay evidencia suficiente, pero pareciera todo indicar que la tendencia es que el ejercicio pisopélvico es muy importante en las pacientes embarazadas, sobre todo en la primigesta. Respecto a intraparto y al modo de parto, esa es la intervención más grande que podemos hacer. Este trabajo es bastante interesante, casi 350 pacientes en un trabajo prospectivo, cuyo objetivo era comparar la prevalencia de incontinencia de orina entre primípara un año después del parto vaginal versus cesárea electiva y versus cesárea con trabajo de parto. Se excluyeron las pacientes con incontinencia durante el embarazo y se vio que existe una prevalencia que es similar de incontinencia entre parto vaginal y cesárea con trabajo de parto. O sea, una vez que la paciente comenzó el trabajo de parto, no vamos a cambiar la prevalencia, que es más o menos el 10%, y se vio que la prevalencia de incontinencia es significativamente menor luego de una cesárea electiva, 3.4 versus 12-10%. ¿Qué es lo que dice la NIH? Que siempre trata de dar pautas cuando hay algún tema muy polémico. Disculpen lo largo de esta diapositiva, pero la conclusión es que los resultados maternos son con muy débil evidencia y que favorece parto cesárea por petición materna. O sea, cuando la paciente requiere una cesárea, existe la evidencia muy débil para irnos a hacer una cesárea solo para tratar de evitar una incontinencia de orina. Debido a que la tasa de incontinencia de orina de esfuerzo después de una cesárea electiva es menor que en parto vaginal, pero la duración de este efecto no es clara, especialmente en población de mayor edad y en mujeres multíparas. Existe evidencia que el riesgo de incontinencia puede aumentar cuando se usa forceps para asistir a un parto vaginal, eso está demostrado, pero que la incontinencia urinaria es multifactorial y una reducción de la incontinencia asociada a cesárea debe ser evaluada por el médico, por la paciente y por las políticas públicas del país y el hospital donde se esté atendiendo a la paciente. En el posparto, respecto al manejo quirúrgico de la incontinencia, no hay mucho tampoco, pero hay algunos trabajos, por ejemplo que el objetivo fue determinar si la cirugía de incontinencia debería ser realizada en mujeres interesadas en futuro embarazo. Este fue en un congreso de la Sociedad Americana de Uroginecólogos, donde a 149 miembros se le hizo una encuesta, en un congreso se le hizo una encuesta, un cuestionario, y a ellos se les preguntó a una paciente qué tipo de cirugía realizarían. Casi más de 100 médicos respondieron un Burch, 29 médicos respondieron Sling. Respecto a la vía de parto, un 28% recomendaría un trabajo de parto versus un 40% de cesárea. Ellos también reportaron que entre todos ellos, después de una cirugía de incontinencia, han tenido casi 50 partos vaginales y 50 cesáreas, pero que el 73% de los partos vaginales están continentes versus un 95% de las pacientes a las que se le hizo cesárea seguían continentes. Y eso fue significativo. Posteriormente, en el año del 2002, se desarrolló un nuevo trabajo, cómo recomendar a las mujeres que quieren embarazarse después de haber hecho una cirugía de incontinencia, específicamente TBT y TOT. Este es un estudio retrospectivo donde se lograron agrupar 20 pacientes, 10 con parto vaginal y 9 con cesárea. La recurrencia de incontinencia después del parto vaginal fue un 20% y con cesárea 12%. No se encontró una diferencia significativa. Ellos concluyen que el parto vaginal no aumentó el riesgo de recurrencia. Esto es lo que opinan los británicos, el Royal College, como la estrategia para atender a una paciente que ya tuvo una cirugía de incontinencia previa. Primero que todo, recomendar a la paciente que termine toda su familia antes de operarse de incontinencia. Si la mujer se embaraza después de una cirugía de incontinencia, lo mejor es hacer tratamiento conservador. Si la mujer queda continente después de la cirugía previa, se debería considerar una cesárea electiva. Sin embargo,
si es que la cirugía cirugía de continencia no ha sido exitosa, se puede hacer un parto vaginal. Si la incontinencia recurre o persiste después del parto, lo ideal es esperar por lo menos 6 meses a 1 año, no llevar a una paciente puérpera de menos de 1 año a pabellón. Y si es que vamos a operar, hay que hacer un mid-urethral sling. Esa es la más efectiva para hacer. ¿Y cuál sería esa? Un TBT. Eso es lo que actualmente, si vamos a repetir una cirugía de incontinencia, TBT en este momento es lo que hay que hacer. Respecto al síndrome de vejiga hiperactiva, también se han hecho estudios urodinámicos en las pacientes embarazadas y se ha demostrado que hay una hiperactividad del detrusor en embarazada y puérpera, la cual tiende a resolverse. En el año 60, Francis definió síndrome de vejiga hiperactiva en la embarazada como aquellas pacientes que orinaban más de 7 veces al día o por lo menos 1 vez en la noche. Con esa definición, la prevalencia en el embarazo llega a ser hasta un 80%. Hay poca evidencia en el manejo preparto. Básicamente tratamiento conservador, disminuir la cafeína, modificar los estilos de vida, disminuir la ingesta de agua durante la noche, ejercicio de piso pélvico y terapias alternativas, por ejemplo, la acupuntura ha demostrado en pequeños trabajos ser efectiva. El tratamiento farmacológico como antimuscarínico sería recomendado solo en caso de claro beneficio materno. Respecto a la retención urinaria, esta es una patología que nos pueden llamar más de alguna vez por una paciente puérpera que no está orinando. Básicamente, la etiología que se explica en el preparto es debido al crecimiento uterino con entrampamiento por debajo del promontorio, lo que provoca una obstrucción del cuello vesical, pero la historia natural es que se resuelve espontáneamente a las 16 semanas porque el útero abandona la cavidad pélvica. El manejo acá es bien variado, no hay mucha evidencia, pero se ha planteado el uso de cateterización intermitente, reducción manual para orinar o el uso de este pesario especial que es el pesario Hodge, que es un pesario que permite elevar el útero y sacar un poquito de la retroflexión en que está. En el posparto se han planteado prevalencias tan altas, hasta como un 43%, la verdad que por lo menos en nuestro hospital no es tan alta. La evidente, ese 43% también incluye la oculta. Si sumamos evidente más oculta, yo creo que alcanza valores mayores al 50%. La evidente es cuando la paciente no puede orinar después del parto. Súper simple, se atiende un parto vaginal, cesárea, lo que sea, y la paciente 1, 2, 3 días después no orina nada. Y la oculta es cuando tenemos un residuo postmiccional elevado. ¿Cuánto? 100, 200, 300, 500, no está claro. CC de orina estoy hablando. ¿Cuáles son los factores de riesgo? También multifactorial, hay cambios fisiológicos que los explicamos previamente, sobre todo el daño de la musculatura. Parto instrumental es un factor de riesgo importante, la cesárea, trabajo de parto prolongado, anestesia regional, trauma perineal y sobre todo las primíparas. Acá, como no tenemos un protocolo claro en nuestro hospital, yo quise traer lo que aprendí en el Hospital Mount Sinai, que es cómo manejar las pacientes con retención de orina. Cuando tenemos, al momento de admitir a la paciente para trabajo de parto, ellos básicamente lo que hacen es chequear la vejiga cada 1 hora y cuando hacen el diagnóstico segunda etapa del trabajo de parto y al comenzar el pujo. Si no puede orinar, hay que cateterizarla con in-out por 2 veces, y si requiere una tercera cateterización, habría que poner una sonda Foley, la cual debe ser removida cuando está en la fase activa del pujo. Respecto a la anestesia regional, existen muchos trabajos que nos llevarían a pensar que la epidural tiene una mayor incidencia de vejiga hipotónica y mayor capacidad sistométrica, por lo tanto tiene una mayor asociación con retención urinaria, y eso se demostró en el año 2011 en una revisión Cochrane con un riesgo relativo de 17. En el año 86 se determinó que las pacientes se determinó poner Foley a las pacientes que se les iba a hacer cesárea,
y que es superior a la cateterización, porque el 44% de las pacientes a las que se le pone catéter requirieron recateterización y, por otro lado, todas las pacientes con Foley orinaron espontáneamente una vez que se les retiró la Foley. Esto es lo que hacemos con las pacientes con epidural. Se chequea la vejiga, se chequea la orina cada 1 hora y se realiza cateterización in-out si es que es necesario. Respecto cuando se usa analgesia intravenosa, se hace lo mismo, se chequea cada 1 hora la vejiga y se realiza cateterización si necesario. ¿Cómo diagnosticamos retención urinaria? La retención urinaria se define como un residuo postmiccional que no tiene claramente cuántos cc. Nosotros lo que estamos haciendo, por lo menos en San Borja, definiéndola por sobre 200 cc. Hay algunos otros centros donde lo definen como sobre un 33% del volumen total de orina. ¿Y cómo determinar esto? Existen 3 formas básicas. La palpación abdominal, que las matronas son súper asertivas con la palpación abdominal cuando hay un globo vesical, no es muy difícil, pero es bastante inespecífico. La cateterización, que yo diría que es el más específico de todos, pero tiene un riesgo aumentado de infección, y el ultrasonido vesical, que tiene un 10% de error general en pacientes puérperas con un útero aumentado, mayor edema. Yo creo que el error es mayor, no hay ningún trabajo que se haya hecho con ultrasonido vesical en puérperas. Acá tenemos el residuo postmiccional en 154 primíparas 3 días después de la anestesia, y se vio que, primero que todo, 2 horas después del parto, el 63% de las pacientes tienen un residuo mayor a 500, ¿ya? Esta misma paciente, el día 3, se encontró que un 36% tiene un residuo mayor a 100. Y no se logró encontrar ningún factor predictor. O sea, de todas las pacientes no había nada que nos dijera esta paciente va a ir a hacer una retención, que eso es algo que siempre nos cuestionamos, qué paciente puede llegar a hacer retención, no tanto en las puérperas, nosotros lo cuestionamos cuando hacemos cirugía de incontinencia o histerectomía. Por lo tanto, la recomendación de ello es que se debe monitorear la función vesical a todas las mujeres después de un parto vaginal, porque no sabemos cuál de ellas va a tener un residuo elevado. ¿Qué es lo que hacíamos allá con pacientes con parto vaginal? Se les ponía una Foley, si tenía la Foley, se les quitaba a las 12 horas o a la mañana siguiente. Si no podía orinar en 6 horas, la paciente tenía disconfort o no era capaz de orinar en 6 horas, se insertaba un catéter. Si el volumen era mayor a 200, entre 200 y 500, se quitaba el catéter y se volvía a evaluar en 6 horas. Si el volumen persistía aumentado, se dejaba el catéter por 12, 24 horas y se removía posteriormente y se volvía a hacer otro protocolo de micción. Lo mismo para la cesárea. ¿Cómo manejar la retención urinaria posparto? Básicamente el manejo de la analgesia, porque el paciente es muy doloroso, hay que hacer cateterización. El problema de la cateterización es que el 40% de las pacientes se va a encontrar una bacteriuria. Si no funciona el catéter, hay que poner una Foley. Si la Foley no funciona, no existe consenso en el manejo óptimo. ¿Qué opciones tenemos? Catéter suprapúbico, autocateterización intermitente, que a propósito en el hospital estamos enseñando a nuestras pacientes, no posparto, sino en el equipo quirúrgico de piso pélvico, a autocateterizarse. No es difícil para ella aprenderlo, muchas veces usan un espejo y ella misma se pone en el catéter. El costo del catéter es 150 pesos y son desechables y andan súper bien las pacientes con autocateterización intermitente por 1 o 2 semanas y después en el 95% de los casos la vejiga despierta. Hay centros donde ponen Foley por 2 semanas, por 1 semana, por 3 semanas, con cobertura de antibióticos, sin cobertura de antibióticos, no está claro. Y el uso de medicamentos, como aquellos que reducen la resistencia de la salida, que es la tamsulosina, que acá en Chile es el Secotex, se podría usar, y también se podrían usar agonistas de la contractibilidad del detrusor, como los agentes parasimpatéticos, la neostigmina. Sin embargo, antes de llegar a cualquier medicamento, lo ideal en esta paciente es hacer un estudio urodinámico. El prolapso organopélvico se ha demostrado que siguiendo la grilla del POPQ se observa un aumento del estadio en las embarazadas.
pero este estadio no cambia significativamente posparto. El estadio POPQ es mayor en partos vaginales comparado con cesárea, y el principal compartimiento afectado, como siempre, es el compartimiento anterior. En el año 2002 se hizo una comparación prospectiva de mujeres posparto con examen físico prenatal. Se encontró que la mitad de estas pacientes estaban en un estadio 2, que el 37% de estas pacientes desarrollaron un prolapso en un nuevo compartimento, que es el compartimento posterior apical, y el 15% de los prolapsos más severos, se encontró que un 15% de las pacientes tenían un prolapso más severo comparado con el examen prenatal. ¿Cómo manejamos el prolapso en paciente embarazada o puérpera? Lo más importante es que ser conservador en el pre y posparto. Hay que hacer intervenciones de estilo de vida, que no son muchas: no fumar, reducir factores predisponentes, como la constipación, levantar mucho peso. Los ejercicios de piso pélvico ayudan a levantar todo el diafragma, y el uso de pesario. Se ha demostrado que si bien no mejora el prolapso, lo frena, y eso ya es bueno. En el posparto hay algunas cirugías que podemos ofrecer a las pacientes, pero siempre pensando en cirugías con preservación de fertilidad. Estamos pensando en pacientes que posiblemente van a querer volver a embarazarse. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Mejorar los síntomas, restaurar la anatomía, la función y preservar la fertilidad futura. ¿Cuáles son los procedimientos más comunes que podemos hacer que cumpla estas características? La suspensión a uterosacro, o sea, un MACOL alto, una suspensión a sacroespinoso por vía vaginal, o finalmente la sacrohisteropexia laparoscópica abierta, depende del centro. Sin embargo, hay poca evidencia respecto a la fertilidad futura, a la vía del parto en pacientes que han tenido este tipo de cirugía y por cuánto tiempo dura esta cirugía sin que vuelva a repetirse el prolapso. Bueno, al finalizar hay algunos puntos claves que me gustaría que nos lleváramos a la casa previo a la discusión. Lo primero es que los cambios fisiológicos durante el embarazo predisponen los desórdenes del piso pélvico. Hay un daño neurológico y muscular que son más comúnmente observados en parto vaginal comparado con cesárea, y también en cesárea con trabajo de parto comparado con cesárea electiva. Respecto a la incontinencia de orina, es muy común en embarazo, es más común de lo que todos nosotros pensamos. Si se pregunta dirigidamente a la paciente, por lo menos va a haber tenido un episodio de incontinencia durante el embarazo o durante el puerperio, la cual se resuelve. La historia natural es que se resuelve en el posparto temprano. Debemos ser muy conservadores en el manejo y hay que educar a las pacientes en los ejercicios de piso pélvico, que a mi opinión debería ser algo que a nivel de consultorio se debería hacer siempre. Si vamos a realizar una cirugía antiincontinencia, se puede ofrecer un parto vaginal. Es el año 2013 lo que actualmente se puede. La tendencia es que se puede atender un parto vaginal en una paciente que se hizo un TBT. Vamos a ver qué pasa en el próximo congreso, porque es un péndulo que siempre está por un lado para el otro. Respecto al síndrome de vejiga hiperactiva, tiende a resolverse en el posparto, y hay que ser conservador y tener la esperanza de que se va a resolver en más del 98% de los casos. Respecto a la retención urinaria prenatal, se resuelve a 16 semanas, como les decía, cuando el útero ya sube. Es más común en parto vaginal con anestesia regional, y considerar evaluación de rutina previo al alta. No solo si la paciente está orinando, puede orinar 200 cc, nosotros pensamos que está bien, pero está reteniendo 800, 1000 cc en la vejiga. Eso es patológico. Respecto al prolapso, es más común en parto vaginal. Si es prenatal, el manejo obviamente hay que ser conservador, y si es en el posparto, se puede considerar algún tipo de cirugía con preservación de fertilidad. Pero los resultados a largo plazo no han sido estudiados. Muchas gracias. ¿Aló? Se ofrece la palabra. Muchas gracias. ¿Listo? Muchas gracias, Sebastián, por la presentación. Quisiera preguntarte, ¿qué sugieres tú o cómo sugieres tú evaluar la incontinencia oculta de las pacientes puérperas, como se está ahí, que en un porcentaje pueden orinar, porque tienen digamos, un
residuo miccional aún importante. ¿De rutina? ¿De qué manera? ¿Cómo sugieres tú que se evalúe eso? Ese residuo miccional oculto. ¿La incontinencia oculta? Ah, la retención. La retención urinaria oculta en las pacientes puérperas. ¿Cómo Ya. sugieres tú que pusiste ahí unos puntos para llegar a la casa? Hay que evaluar Sí, esa paciente. esa es la recomendación ¿Cómo actual. lo Yo lleva podría a la respon- práctica? En la práctica lo ideal sería contar con un ultrasonido vesical, que es una máquina portátil que... ¿Mm? Blood scan, no sé si nosotros no tenemos. Es lo que hacíamos, por lo menos yo... La idea de esto y también parte de la idea de mi viaje fue traer lo que se está haciendo actualmente allá. Ellos le hacen blood scan a todas las pacientes, incluyendo a mi señora que tuvo un parto. A todas. Están por todos lados, están dando vuelta por todas las salas y se hace el blood scan. Lo otro que podríamos hacer es buscar los signos, buscar algún tipo de dolor suprapúbico, el tacto, pero es difícil con un útero puérpero. Y lo menor recurso, lo con mayor riesgo de infección es el uso de catéteres. Pero idealmente se debería evaluar a las pacientes el residuo postmiccional. Medir la diuresis por lo menos y ver cuánto están dejando adentro. Claro, ese es el problema. Algo sospecha cuando encuentra que la cantidad miccional es baja. Claro, pero tampoco nos dice mucho porque podemos tener, como le decía, una diuresis normal, pero estamos igual reteniendo 800, 700 cc y que eso va a llevar a patología, a incontinencia por rebalse. Sí, es complicado. Sebastián, muchas gracias por tu presentación. Yo te quería preguntar en relación al prolapso y a la vía del parto, que es un tema que habitualmente discutimos permanentemente, digamos. Porque al parecer la cesárea como tú pones ahí, electiva sin trabajo de parto, sería la solución a algunos problemas, Claro. algunos de los problemas. Pero yo creo que es una manera simplista y poco acorde con la naturaleza Claro. humana, digamos, el mirar la solución al problema del prolapso en la cesárea. Entonces me gustaría escuchar, a ver si tienes sugerencias de cómo poder evitar el prolapso que no pasen por una cesárea. O sea, ¿cuáles serían tus sugerencias Ya. para que podamos mantener tasas de parto vaginal más aceptables que las que tenemos hoy día? Acuérdate que somos todas famosos. estas propuestas que uno hace de cesárea electiva terminan finalmente vamos a terminar con mayor tasa de agretismo placentario. Sí, Y quizás de más mortalidad materna. Pues entonces, bueno, ¿cómo hacerlo para que esto sea algo razonable? ¿Ah? ¿Qué otras estrategias tienes tú para evitar el prolapso, digamos? muchas gracias por la pregunta, doctor. Yo espero no haber sido malentendido, pero yo en ningún momento sugerí la cesárea como la vía natural del parto. Lo que sí se han demostrado claramente que las pacientes con cesárea tienen menos prolapso. Lo que dice la NIH es que, sobre todo una paciente con una cesárea, tiene más riesgo que el tratamiento de una incontinencia. O sea, la cesárea en sí es más riesgosa que una paciente que se va a orinar, que no sabemos por cuánto tiempo. Por lo tanto, la vía natural del parto siempre tiene que ser el parto vaginal. Ahora, lo que se está demostrando en los países escandinavos y realmente ha demostrado un efecto es el ejercicio de piso pélvico y su impacto en la primípara. Esa es la oportunidad donde tenemos para hacer ejercicios preparto, durante el embarazo y en el puerperio. La paciente tiene que hacer ejercicio de piso pélvico con kinesiólogo, con un plan bien establecido, y eso ha demostrado que en la primípara se logra impactar suficientemente bien para que en los siguientes embarazos haya menor tasa de prolapso e incontinencia. Pero en ningún caso la cesárea es la solución al problema. Voy a quedarme, insisto, en mi retención urinaria.
Pero me cuesta, imaginarme como política pública de salud, digamos, el establecer como de rutina dentro de las evaluaciones del puerperio blood scan, como llaman ustedes. El blood scan. Me cuesta un poquito. ¿Qué evidencia hay de las complicaciones a largo plazo o mediano plazo de esas pacientes que tienen retención oculta y que no se manejan sencillamente, como ha sido la rutina de los últimos 2000 años, digamos, sí, más o menos, de que tengamos sí. registro histórico nosotros? ¿Cuál es la historia natural, en el fondo, te quiero preguntar, de la actividad vesical posparto? Porque mi sensación es que estamos entrando en un terreno que no sé si está generando realmente problemas. ¿Eh? Esa es mi sensación. Entonces, tal vez sea por ignorancia mía y tú nos puedes iluminar al respecto. Sí, aquí tengo no lo tengo acá. Bueno, hay un trabajo que el máximo seguimiento que se ha hecho a 5 años, las pacientes que han tenido esta mega vejiga posparto y retención oculta, más de 500 o más de 200, 300, como quieran definirlo cada centro postmiccional. Y la verdad que se ha encontrado una mayor tasa de incontinencia por rebalse en esas pacientes y hasta 5 años persisten teniendo mega vejiga, lo que está asociado a la incontinencia rebalse y también a mayor urgencia y frecuencia miccional. Pero yo estoy de acuerdo con usted, Doc, que no es difícil imponerlo como una política pública en todas las pacientes, pero es la recomendación, no sé si el gold standard, por lo menos para dónde va ahora, y es la recomendación que en este momento se está dando. Nosotros no lo hacemos en el San Borja. Hola, hola. Muchas gracias por la presentación. Una pregunta súper básica, porque yo estoy en atención primaria, no he pasado por piso pélvico, no tengo idea de esas cosas, pero ¿cuáles son los ejercicios que yo le tengo que recomendar a mis pacientes en el fondo en el embarazo? Me imagino que desde las 20 semanas o algo así, o desde qué semana, o tengo que mandar a un kinesiólogo, o como el manejo básico de una embarazo que me llega a mí a la APS. Es una muy buena pregunta. Bueno, muy buena pregunta, muchas gracias. Si bien no podemos medir incontinencia, retención oculta en las pacientes, menos aún puedo mandar a todas las pacientes a kinesiólogo. Entonces, como médico obstetra, tenemos que por lo menos tener un entrenamiento básico en ejercicio de piso pélvico, que son muy simples. Lo que estamos desarrollando nosotros existen los criterios de Oxford, existen varios criterios, pero lo que hacemos nosotros es poner 2 dedos en el introito y pedir a la paciente que en decúbito comprima la vagina sin mover el estómago, sin mover el abdomen y sin mover las piernas, ¿ya? Y eso es lo que cuesta un poquito, porque a veces las pacientes tú le dices que te aprieten los dedos y se mueven enteras y levantan generalmente, levantan los glúteos y no es el ejercicio, tiene que ser justo que compriman los músculos del introito. ¿Cuántas veces? 50 veces. Eso es lo que hacemos nosotros. 25 en la mañana, 25 en la noche, autopalpándose, ellas mismas se autotestean. Existen dispositivos electrónicos que los venden en las farmacias, que ellas se meten un cono que tiene un sensor y que tiene una lucecita que va roja hasta verde cuando está apretando suficientemente bien. Y existen los conos que es Lady System, que pareciera ser que está fuera del mercado en este momento, pero que también han demostrado ser súper efectivos, que consiste en varios conos de diferentes pesos y que las pacientes van reteniendo cada vez a medida que van cerrando la musculatura. Eso es lo básico. Ahora lo otro, si vamos a mandarle a un kinesiólogo, los kinesiólogos hacen mucho más biofeedback, hacen la electroestimulación,
Para el tema de la vejiga hiperactiva están haciendo electroestimulación presacra y también pretibial, que eso es otro tema que no se puede hacer en embarazadas claramente. Pero lo básico que vamos a hacer en consultorio o en poli básico con todos nuestros pacientes es enseñarles cómo apretar sus propios dedos. Y eso ayuda. Y enseñarle a las matronas. Claro. Si las patronas son las que controlan los puerperios. Sebastián, tú mencionaste que el tiempo prudente de espera para ver la resolución espontánea de la incontinencia eran aproximadamente 3 meses. 3 meses para ver si era persistente o no y después hasta el año se podía esperar. Sí, lo ¿Sí? ideal es esperar entre 6 a 12 meses Ok. de una paciente. En aquellas pacientes que tienen los factores predisponentes o los factores de riesgo en el fondo, que tú sabes que puede tener más chance de tener incontinencia de acuerdo a lo que mostraste, las intervenciones pueden ser más precoces y en ese escenario, ¿cuáles serían esas intervenciones? Porque una cosa es decirle que hagan los ejercicios, pero en ese grupo de pacientes será prudente o razonable referirles efectivamente a hacer una evaluación mayor y a tener una estimulación del piso pelviano dirigida por el kinesiólogo. Sería mucho mejor, sería lo ideal. Eso por lo menos es lo que hacíamos nosotros, las pacientes que tenían mayor factor de riesgo, entre esos factores de riesgo era la obesidad, pacientes con incontinencia postparto en el primer embarazo es clave, o pacientes que estén con un prolapso durante el embarazo, la mandamos a hacer ejercicios pélvicos con kinesiólogo, a bajar de peso, a cambiar el estilo de vida, y en algunas de ellas usamos pesario también. Pero claramente tenemos que ir viendo paciente a paciente y las que tienen muchos factores de riesgo hay que mandarla con kinesiólogo. ¿Y tu manejo de las pacientes puérperas en lo inmediato, pacientes con forceps, hay alguna diferencia específica en el manejo inmediato? No, nosotros ¿No? no teníamos ningún tipo de... En los partos instrumentales, si bien el factor, sobre todo de retención urinaria y de incontinencia de orina es mayor, no hay ninguna estrategia específica al respecto en donde lo hacíamos nosotros. ¿Y hay alguna diferencia entre vacuum y los otros tipos de forceps? De todos los partos instrumentales, el vacuum es el que ha demostrado ser el menos invasivo y el con menos incontinencia y con menos retención urinaria postparto. Y con menos daño a la musculatura, que eso es lo más importante. Hay que resolver los casos clínicos. Estaba esperando respuesta a los casos Esperamos clínicos. que se hayan podido manejar los casos clínicos. ¿Qué hacemos con esta paciente que tuvo que tiene 26 semanas de embarazo, está con incontinencia de orina? ¿Cierto? Esa era la idea. Claro. ¿Qué haría la Tutu, nuestra becada de piso pélvico? Doctora Acuña. ¿Cuántas semanas tiene? 26 semanas. La mando a hacer ejercicios con mi compañera Francisca. Bueno, y evaluarla en verdad posparto más alejado, porque todavía no sé en realidad cómo va a evolucionar y probablemente podría volver a su normalidad. ¿La haría cesárea o parto vaginal? ¿No? Tuvo un forceps. Tuvo un forceps. Igual puede tener un parto. Yo no creo que sea un motivo para hacer una cesárea. Súper. Estos igual todavía no son muy exitosos en la especialidad. Hay que decir qué podría. Es que no es una indicación de cesárea el que tenga una incontinencia de orina ahora y el manejo del piso pélvico no es una indicación. O sea, tiene que tener un parto. La evidencia de que la paciente que tenía incontinencia, perdón, No, pero... Parto vaginal. Sí, pues, ya la tiene, entonces, porque el Ya primer parto es el que manda. No y el- atacamos el primer embarazo, que es lo que hay que hacer, es la prevención que preguntaba el doctor. Lo más importante es la primípara, eso es lo que tengo que centrarme. El problema es que estamos operando a casi todas las primíparas, tenemos una tasa súper alta. Claro, en esta paciente de 50 años que está puérpera de 4 días, con una retención urinaria evidente, y probablemente con una infección secundaria de esta retención y con 700 cc de orina retenida. ¿Qué es lo que deberíamos hacer, doctora Suárez? Solar.
¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta paciente de 50 años que el cuarto día posparto y está reteniendo 700 y probablemente una infección urinaria secundaria? Tenemos que hacer la cateterización para resolver la... Tú ya la hiciste y tiene 700 cc. O sea, ¿se puede dejar el catéter por 12 a 24 horas, revolver 6 horas? O, No bueno, y solo. hay que tratar además en la infección urinaria. Hacerle un test de orina, o sea, un urocultivo para tener... Cateterización cada 6 horas y tratarle la infección urinaria, en fondo como que ella reentrene su vejiga, no llegar y ponerle la sonda Foley. Con un solo catéter. Claro, estamos con una posible infección urinaria no tratada. Lo que yo haría a esta paciente le dejaría una Foley con antibióticos. Porque si está con una infección y vamos a estar in, out, y está reteniendo 700, está con dolor en el flanco, pero quizás está haciendo una pielonefritis, yo creo que lo mejor es la sonda, antibiótico. Sonda por 12 horas. Por lo menos 12 horas, ahí se puede sacar y ahí hacer el tema de esperar 6 horas o si tiene un residuo mayor de 500, volver a cateterizar. Y si no tuviera infección urinaria, hacer cateterización Ahí cada yo 6 ahí- horas, pero ahí hay como algún protocolo de dejar uroprofilaxis solo por el hecho de tener que estar haciendo. No ¿Sí? existe ningún trabajo que dejar o no dejar, o por lo menos yo no conozco ningún trabajo de uroprofilaxis con nitrofurantoína o ciprofloxacino o cualquier cosa. Yo he escuchado como ya si vas a hacer más de 3 cateterizaciones al día, déjale cefaroxilo Sí, 1 al día. no así le está como haciendo ningún daño. No le Pero está no haciendo hay ningún, algo pero como no hay recomendado, yo estandarizado. lo que quise presentar es la evidencia, la mejor evidencia y casi todo el mundo deja como dice el doc. Al menos nitrofurantoína 50 cada 12, cualquier cosa. Doc. La educación de Sicali por el tratamiento de la sonda Foley, ¿tiene alguna utilidad clínica? La verdad que no conozco ese... Yo lo único que conozco con pensamiento sonda Foley es las pacientes que se dejaba un catéter suprapúbico. En esas pacientes que se dejaba con Foley y suprapúbico y se iba pensando diferencialmente, pero no conozco... Si usted puede contarnos más o menos cómo es la reeducación. ¿Ah? No, para nada, doc, pero es que por lo menos no era... Lo que pasa es que ya no se hace, por eso que no lo han visto. ¿Y pero- cómo? pero ¿En qué consistía? antiguamente se hacía, si tú coteabas la retención urinaria y dejabas la sonda, el problema que para que se active el detrusor, que como tú mencionaste antes, que después de un minuto el músculo empieza a activarse, para ayudar a activar ese músculo, pisaba la sonda, entonces tú ayudas que la vejiga se empieza a extender, distendiera después ya. la suelta, después vuelve a pinzar. Pero eso es muy criticado, mucha gente ya, de hecho no se usa ya. Bueno, y otro tema en parte de la educación, sobre todo la incontinencia, es algo que hacen mucho las matronas, que es pedir a las pacientes que cuando estén orinando corten la micción y vuelvan y corten y vuelvan. Eso sí que está demostrado que lo único que hace es empeorar la función vesical. En una paciente con incontinencia o con urgencia miccional, cuando va a orinar, que orine todo lo que pueda, gaste todo el tiempo que quiera orinando, no cortando y volviendo a activar la uretra. Dime, doc. Buenas noches, doctor. Una consulta. En el caso de las pacientes que tuvieron en su primer embarazo una cesárea sin trabajo de parto, para un intento de un trabajo de parto en el segundo embarazo, ¿se consideran como primíparas y se pueden entrenar con ejercicio de piso pélvico? Claro que sí, po. Si una paciente no tuvo trabajo de parto en la primera... O sea, lo ideal es hacer ejercicio de piso pélvico a todas las pacientes. A todas nuestras pacientes deberíamos enseñarles por lo menos alguna vez en la consulta hacer los ejercicios de Kegel, eso es básico. Y si van o si no van a cesárea, yo no quiero que se vayan con el mensaje de que la cesárea es absolutamente
absolutamente la cura a la incontinencia o al prolapso. Nosotros tenemos muchas pacientes que vemos con la doctora Acuña que está ahí. No, pero la muchas consulta pacientes que iba son triple con cesárea respecto a si anterior. hay evidencia al respecto de que en un segundo embarazo, ¿Ya? si el primero fue una cesárea electiva, tiene beneficios el ejercicio. Absolutamente sí, el ejercicio tiene beneficio en cualquier embarazo, pero el que realmente impacta en el futuro de los otros embarazos es el primer embarazo. Y evitar las cesáreas, eso es lo ideal, sobre todo en la primigesta, para evitar cesáreas posteriores, porque si una paciente ya tuvo una cesárea, es un poquito complicado después que te quiera aceptar un parto, por lo menos lo que he visto. Ya, y el último caso es una paciente que está con un prolapso con 32 semanas de embarazo. ¿Qué hacemos con ella? ¿La operamos? ¿Le hacemos un MACOL? ¿No? Ya. Le ponemos un pesario, ¿sí? Tenemos pesarios de incontinencia, están disponibles y andan súper bien. Nosotros tenemos alguna experiencia en el hospital con pesario en paciente embarazada y con prolapso, y la verdad que han andado súper bien y se lo pueden retirar todas las noches, se lo pueden retirar una vez a la semana y no hay ningún problema en este tipo de pacientes. En esta paciente, como les decía, probablemente su prolapso va a aumentar, tiene un 15% más probabilidad de que aumente el prolapso en el puerperio, y si quiere embarazarse de nuevo hay que hacer las cirugías que planteé, en las cuales no hay mucha evidencia de cómo es la fertilidad futura. La verdad que nosotros no tenemos ninguna evidencia de paciente embarazada con sacro espinoso, no sé si ustedes han visto, o paciente embarazada con una sacrohisteropexia o con un MACOL alto. No sé, ustedes han visto. La verdad que todo el mundo trata de evitar esta cirugía hasta que complete la fertilidad. ¿Vamos? Bueno, para terminar, felicitarnos a todos los que estuvimos aquí. Yo creo que Sebastián nos ha dado una excelente visión de un problema que es tremendamente frecuente y que muchas veces desconocemos. Así que desde ya te dejamos invitado a seguir participando en la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. Gracias. ¿Cierro acá, no? Súper bueno. Muchas gracias. Muchas gracias.